Carmen va a ocupar tu lugar en el viaje. Ella no me hace pasar vergüenza como tú. Espero que entiendas. Estaba regando las plantas en mi jardín cuando esas palabras aparecieron en la pantalla de mi teléfono. La regadera se deslizó de mis manos y cayó sobre las begonias que había plantado el año pasado con tanto cariño. El agua se derramó lentamente sobre la tierra, mezclándose con las lágrimas que comenzaron a rodar por mis mejillas. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras releía el mensaje una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, que fuera una pesadilla. Pero ahí estaba, escrito por mi propio hijo: ella no me hace pasar vergüenza como tú. 71 años dedicados a ese niño, y así me pagaba. Pero lo que él no sabía era que acababa de despertar a una mujer que ya no tenía nada que perder. Y cuando una madre llega a ese punto, cualquier cosa puede pasar. El jardín se volvió un túnel silencioso. Solo podía escuchar el murmullo del viento entre las hojas y el goteo constante de la regadera volcada. Cada segundo parecía eterno mientras procesaba lo que acababa de leer. ¿Pasar vergüenza? ¿Yo, que había criado a ese niño con mis propias manos? ¿Yo, que había vendido mis joyas para pagarle la universidad? ¿Yo, que había sido su refugio en cada tormenta de su vida? El teléfono se resbaló de mis dedos temblorosos y cayó sobre la hierba húmeda, pero las palabras ya estaban grabadas en mi alma como hierro candente. Me levanté con piernas vacilantes y caminé hacia el pequeño banco de madera donde Roberto solía sentarse conmigo cada tarde. Mis manos temblaron mientras me aferraba al respaldo, tratando de mantener el equilibrio. Afuera, las flores que había cuidado con tanto amor florecían hermosas, ajenas a la tormenta que se había desatado en mi corazón. Carmen, la madre de Andrea, había ganado. Esa mujer que durante años había hecho comentarios despectivos sobre mi forma de ser, que había susurrado veneno en los oídos de mi hijo y mi nuera, había logrado su objetivo: alejarme de mi propia familia. Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, algo cambió en mi interior. Una frialdad que no había sentido nunca comenzó a crecer en mi pecho. Si mi hijo creía que podía descartarme como a un objeto inservible, estaba muy equivocado. Me llamo Fátima, tengo 71 años, y durante toda mi vida he sido esa mujer que siempre pone a su familia por delante. Cada mañana me levanto a las 6, preparo el café como me enseñó mi madre, y reviso las fotos de mis nietos que tengo pegadas en el refrigerador. Mi casa huele a canela y a recuerdos. Las paredes están llenas de fotografías de cumpleaños, graduaciones y navidades donde siempre aparezco sonriendo, abrazando a Leandro, mi único hijo, como si fuera mi tesoro más preciado. Desde que quedé viuda hace 3 años, mi mundo se volvió más pequeño. Roberto, mi esposo, era mi compañero de vida, y sin él, las noches se volvieron eternas. Pero tenía a Leandro, tenía a Andrea, mi nuera, y tenía la esperanza de que algún día tendría más nietos corriendo por esta casa que construimos con tanto amor. Cada domingo preparaba el almuerzo familiar, cada cumpleaños organizaba las celebraciones, cada problema de ellos se convertía en mi problema. Leandro siempre fue mi orgullo. Ingeniero exitoso, bien parecido, con esa sonrisa que heredó de su padre. Cuando se casó con Andrea hace 5 años, pensé que había encontrado a la mujer perfecta para él. Ella era educada, venía de una familia acomodada, y yo hice todo lo posible para que se sintiera bienvenida en nuestra familia. Pero había algo en la forma en que me miraba, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su nueva vida. Carmen, la madre de Andrea, era otra historia. Desde el primer día que la conocí, sentí esa frialdad calculada detrás de sus sonrisas perfectas. Siempre impecablemente vestida, siempre con comentarios sutiles sobre mi forma de cocinar, de vestirme, de hablar. «Ay, Fátima, qué ocurrente eres», decía con esa voz dulce que escondía veneno. Pero yo callaba, porque quería mantener la paz familiar. El mes pasado, después de semanas planeando, decidí organizar unas vacaciones familiares. Habían pasado 3 años desde la muerte de Roberto, y sentía que necesitábamos reconectarnos como familia. Investigué destinos, comparé precios, hice reservaciones en un hermoso resort en la playa. Iba a ser mi regalo para todos, una semana completa donde podríamos crear nuevos recuerdos juntos. Llamé a Leandro emocionada para contarle la sorpresa. «Hijo, ya está todo listo. 5 días en Cancún, el hotel más bonito que encontré. Será como en los viejos tiempos, cuando éramos una familia unida». Su silencio al otro lado del teléfono debería haberme advertido algo.
Mamá, necesito hablar contigo, me dijo con una voz que no reconocí. 2 horas después llegó ese mensaje que cambió todo. Ahí estaba yo, parada en el jardín que había cultivado con Roberto, el mismo lugar donde había enseñado a Leandro a plantar su primer girasol, donde había celebrado sus primeros pasos, donde había llorado de alegría el día que me dijo que se iba a casar. Y ahora, ese mismo hijo me decía que yo le daba vergüenza. Recogí el teléfono de la hierba húmeda y con dedos temblorosos escribí mi respuesta. Quería gritarle, quería llorar, quería preguntarle cómo había llegado a este punto. Pero algo dentro de mí se endureció. Escribí una sola palabra: entendido. Esa noche, me senté en mi sala vacía, rodeada del silencio que ahora definía mi vida. Las fotos en las repisas me miraban burlonamente. Todas esas sonrisas falsas, todos esos abrazos que ahora parecían actuados. Mi propio hijo había elegido a Carmen por encima de mí. La mujer que durante años había hecho comentarios despectivos sobre mi forma de ser, que había susurrado veneno en los oídos de mi hijo y mi nuera, había ganado. Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas, algo cambió en mi interior. Una frialdad que no había sentido nunca comenzó a crecer en mi pecho. Si mi hijo creía que podía descartarme como a un juguete roto, estaba muy equivocado. Yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había criado a un hijo siendo prácticamente madre soltera, había construido una vida con mis propias manos. Y ahora, iba a enseñarle a mi hijo lo que significaba realmente perder a su madre. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba como una bofetada fría. Mi hijo había elegido a Carmen por encima de mí para las vacaciones que yo misma había planeado y pagado. Las palabras "no me haces pasar vergüenza como tú" resonaban en mi cabeza como un eco torturante. El primer día después del mensaje, me quedé en cama hasta mediodía. No tenía fuerzas para levantarme, para fingir que todo estaba bien. Emilia, mi vecina de toda la vida, tocó la puerta como todas las mañanas para nuestro café compartido. «Fátima, ¿estás bien? No has salido en todo el día», gritó desde afuera. Pero yo no pude responder. ¿Cómo le iba a explicar que mi propio hijo me había humillado de esa manera? ¿Cómo le iba a contar que ya no era bienvenida en mi propia familia? Al segundo día, intenté retomar mi rutina. Me levanté, me vestí, preparé el desayuno. Pero cuando fui a revisar las fotos de Leandro en el refrigerador, las lágrimas volvieron a brotar. Ahí estaba él, sonriendo en su graduación, abrazándome el día de su boda, cargando a su primer nieto. ¿Dónde había quedado ese niño que me decía que era la mejor mamá del mundo? ¿Cuándo había comenzado a verme como una carga, como algo de lo que avergonzarse? Llamé a Andrea, mi nuera, pensando que tal vez ella podría hacerle entender a Leandro lo mucho que me había lastimado. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Hola, Fátima», me dijo con una voz distante que no reconocí. «Andrea, mi amor, necesito hablar contigo sobre lo que pasó. Tal vez puedas ayudarme a...». Pero ella me interrumpió. «Fátima, creo que es mejor que respetes la decisión de Leandro. Carmen sabe cómo comportarse en estos lugares elegantes. Tú sabes que a veces dices cosas que, bueno, que pueden malinterpretarse». Esas palabras fueron peores que las de Leandro. Andrea, la niña a la que había recibido con los brazos abiertos, a la que había tratado como a una hija, también me estaba rechazando. «¿Qué cosas digo mal, Andrea? ¿En qué te he fallado como suegra?». Pero la línea ya estaba cortada. Ella había colgado sin siquiera despedirse. Esa tarde, caminé por mi casa como un fantasma. Cada rincón me recordaba a momentos felices que ahora parecían mentiras. El comedor donde habíamos celebrado tantas Navidades, la sala donde Leandro había jugado de niño, el jardín donde había corrido sus primeros pasos. Todo se sentía vacío, sin sentido. Me senté en el sofá y marqué el número de Leandro. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba entender que había hecho mal. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, contestó. «¿Qué quieres, mamá?». Su voz era fría, impaciente. «Hijo, por favor, hablemos. No entiendo qué hice para merecerme esto. Explícame en qué te fallé». Hubo un silencio largo del otro lado. Podía escuchar voces de fondo, risas.
Estaba con Andrea y seguramente con Carmen. Mamá, no es que hayas hecho algo específico. Es solo que Carmen encaja mejor en estos ambientes. Ella sabe cómo vestirse, cómo hablar, cómo comportarse. No quiero tener que preocuparme por... Se detuvo ahí, pero el mensaje era claro. ¿Por qué, Leandro? ¿Por qué me vas a hacer pasar vergüenza? Mi voz se quebró. No se trata de hacerte pasar vergüenza, mamá. Se trata de que Carmen simplemente es más apropiada para este tipo de viajes. Apropiada. Esa palabra se clavó en mi corazón como una espina. Yo, que había trabajado 2 empleos para darle lo mejor, no era lo suficientemente apropiada para mi propio hijo. Entiendo, susurré. Que disfruten el viaje. Y colgué. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todos los sacrificios que había hecho por Leandro. Recordé las noches que me quedé sin cenar para que él pudiera comer bien. Los zapatos rotos que usé durante meses para poder comprarle los útiles escolares. Las veces que trabajé enferma para no perder el sueldo que necesitaba para sus estudios. Y ahora, después de todo eso, no era lo suficientemente apropiada para acompañar a mi propia familia de vacaciones. Al tercer día, llamé a la agencia de viajes para cancelar todas las reservaciones. ¿Está segura, señora Fátima? Es un viaje hermoso y ya está todo pagado, me dijo la agente. Sí, estoy segura. Cancele todo. No les iba a decir a Leandro y a Andrea que había cancelado. Quería ver qué pasaría cuando llegaran al aeropuerto y descubrieran que no había viaje. Pero por ahora, me quedé en silencio. Limpiando mi casa vacía, cocinando para una sola persona, fingiendo que todo estaba bien cuando Emilia venía a visitarme. Pero por dentro, algo estaba cambiando. La tristeza comenzaba a transformarse en algo más frío, más calculado. Si mi familia creía que podía descartarme así de fácil, estaban muy equivocados. Yo tenía 71 años, pero aún tenía fuego en las venas. Y ese fuego estaba a punto de convertirse en una tormenta que ninguno de ellos vería venir. La humillación se intensificó cuando menos lo esperaba. Era viernes por la tarde y estaba en el supermercado del barrio, comprando lo necesario para una semana más de soledad, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Fátima. Qué coincidencia encontrarte aquí. Era Carmen, radiante y perfectamente arreglada como siempre, empujando un carrito lleno de productos caros. Hola, Carmen, logré susurrar, sintiendo como mis mejillas se encendían de vergüenza. ¿Cómo estás? Escuché que tuviste que cancelar el viaje a Cancún. ¡Qué lástima! Su sonrisa era tan falsa como su preocupación. Pero no te preocupes, yo me encargaré de que Leandro y Andrea la pasen maravilloso. Sé exactamente cómo manejar estos viajes elegantes. Cada palabra era como una puñalada. Carmen sabía perfectamente lo que había pasado, y estaba disfrutando mi dolor. Es que sabes, Fátima, estos resorts de lujo requieren cierta finesse. No es para cualquiera. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, evaluando mi ropa sencilla, mis zapatos gastados, mi bolso viejo. Pero tú entiendes, ¿verdad? A veces es mejor dejar que las personas más experimentadas en estos ambientes se hagan cargo. Experimentadas, apropiadas, fines. Todas esas palabras eran diferentes formas de decirme que yo no era suficiente, que no merecía estar con mi propia familia. Sí, claro, murmuré, evitando su mirada. Solo quiero que Leandro sea feliz. Carmen rió con esa risa cristalina que tanto odiaba. Ay, eres tan comprensiva. Por eso te aprecio tanto. Sabes reconocer cuál es tu lugar. Mi lugar. Como si yo fuera una sirvienta en la vida de mi propio hijo. Cuando llegué a casa, las piernas me temblaban tanto que apenas pude subir los escalones. Me senté en el sofá y lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de indignación, de una humillación tan profunda que me carcomía por dentro. El lunes siguiente, recibí otra puñalada. Andrea publicó en sus redes sociales una foto de ella, Leandro y Carmen en un restaurante elegante. Los tres sonreían perfectamente, vestidos de manera impecable, brindando con copas de champán. La descripción decía, preparándonos para las mejores vacaciones familiares.
Qué bendición tener una suegra tan elegante y sofisticada. Había etiquetado a Carmen como la mejor suegra del mundo. La mejor suegra del mundo. Mientras yo, la madre que había criado a Leandro, que había sacrificado todo por él, era tratada como un estorbo del que avergonzarse. Esa misma tarde, Emilia vino a visitarme con cara preocupada. Fátima, he escuchado rumores en el vecindario. Dicen que no vas a ir de vacaciones con tu familia. Es verdad. No pude mentirle más. Se lo conté todo, cada palabra hiriente, cada humillación. Emilia me abrazó mientras yo lloraba. Ese niño ingrato, susurró. Después de todo lo que hiciste por él. Pero no te preocupes, mi amor. La vida tiene formas de hacer justicia. Pero la humillación no había terminado. El miércoles, mientras paseaba por el parque donde solía llevar a Leandro de niño, me encontré con varias vecinas del barrio. Fátima, ¿es cierto que tu nuera prefiere llevarse a su mamá de vacaciones en lugar de a ti? Preguntó doña Mercedes con esa curiosidad morbosa que caracteriza a los chismosos del barrio. Es que Carmen tiene más experiencia en viajes internacionales, respondí, tratando de mantener la dignidad. Qué raro, comentó otra. Yo pensé que las madres siempre tenían prioridad sobre las suegras. Pero bueno, cada familia es diferente. Sus miradas de lástima eran peores que sus palabras. Todo el barrio sabía que mi propia familia me había rechazado. Esa noche, sentada en mi cama, revisé los álbumes de fotos de Leandro. Ahí estaba él a los 5 años, abrazándome y diciéndome que era la mamá más linda del mundo. A los 10, defendiéndome cuando un compañero de clase se burló de mi uniforme de trabajo. A los 15, prometiéndome que siempre cuidaría de mí cuando fuera grande. A los 20, llorando en mis brazos cuando su primera novia lo dejó. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo había comenzado a avergonzarse de mí? ¿Cuándo había decidido que Carmen era mejor madre que yo? El jueves recibí la llamada que terminó de destrozarme. Era Leandro. Mamá, solo quería avisarte que salimos mañana temprano al aeropuerto. Carmen consiguió que nos upgrade en el vuelo a primera clase. ¿Te das cuenta de por qué era la decisión correcta? Su voz sonaba alegre, emocionada. No había ni un rastro de culpa o arrepentimiento. Que tengan un buen viaje, hijo, logré decir. Nos vemos cuando regreses. Pero cuando colgué, algo dentro de mí se rompió completamente. No era solo tristeza. Era algo más profundo, más destructivo. Era la comprensión de que para mi propio hijo, yo era un estorbo, una vergüenza, algo de lo que librarse. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación. En el espejo del tocador vi a una mujer de 71 años, con el cabello canoso y arrugas que contaban la historia de una vida de sacrificios. Pero también vi algo más en mis ojos. Una chispa que no había estado ahí antes. Una determinación fría que me sorprendió a mí misma. Si mi familia creía que podía pisotearme así de fácil, se iban a llevar una sorpresa. Yo había pasado toda mi vida siendo la mujer complaciente, la madre sacrificada, la que siempre cedía para mantener la paz. Pero esa mujer había muerto con ese mensaje cruel de Leandro. La mujer que quedaba era completamente diferente. Y estaba a punto de enseñarles a todos lo que costaba subestimar a una madre herida. Esa noche, mientras ellos hacían las maletas para su viaje de lujo, yo me quedé despierta planeando algo completamente diferente. Algo que ninguno de ellos vería venir. Porque cuando has tocado fondo, cuando has perdido todo lo que creías que importaba, descubres que ya no tienes nada que perder. Y una mujer sin nada que perder es la más peligrosa de todas. El viernes amaneció gris y frío, como mi alma. Leandro, Andrea y Carmen ya debían estar en el aeropuerto, preparándose para abordar el vuelo que yo había pagado, hacia las vacaciones que yo había planeado, viviendo la vida familiar de la que yo había sido excluida. Me quedé en la cama hasta las 11 de la mañana, sin fuerzas para enfrentar otro día de soledad y humillación. Cuando finalmente me levanté, la casa se sentía como un mausoleo. Cada habitación eco con recuerdos que ahora dolían. Preparé café para una sola persona, comí tostadas secas en silencio, y me senté frente a la ventana a ver pasar la vida de otros. Emilia tocó la puerta como siempre, pero esta vez no le abrí. No tenía fuerzas para fingir que estaba bien, para sonreír y pretender que mi corazón no estaba hecho pedazos. La primera noche sola fue terrible. Cada ruido de la casa me sobresaltaba.
El refrigerador que se encendía, las tuberías que crujían, el viento que golpeaba las ventanas. Pero era el silencio lo que más me atormentaba. El silencio de un teléfono que no sonaba, de mensajes que no llegaban, de una familia que ya no me necesitaba. Intenté ver televisión, pero todo me recordaba a momentos familiares. Los programas que veía con Leandro cuando era niño, las novelas que comentaba con Andrea, los noticieros que Roberto y yo solíamos ver juntos. Apagué la televisión y me fui a la cama, pero el sueño no llegó. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, mirando el techo y preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. El sábado fue peor. Emilia vino temprano, preocupada porque no había respondido sus llamadas. Fátima, abre por favor. Sé que estás ahí. Tuve que abrir porque no quería que los vecinos empezaran a murmurar más de lo que ya lo hacían. Mi amor, estás terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? No recordaba. Los últimos días habían sido una nebulosa de dolor y lágrimas. Emilia me preparó un caldo de pollo y me obligó a comerlo. No puedes seguir así, Fátima. Ese niño ingrato no vale la pena que te destruyas. Pero no era solo por Leandro. Era por todo. Por una vida entera de sacrificios que parecían no haber servido de nada. Por la comprensión dolorosa de que para mi familia, yo era prescindible. ¿Sabes qué es lo peor, Emilia?, le dije mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Que pensé que lo había hecho bien. Pensé que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo por mis hijos. Pero resulta que criar a un hijo que se avergüenza de ti no es ser una buena madre. Es ser una idiota. Esa tarde, por primera vez en días, salí de la casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba alejarme de las paredes que me asfixiaban con recuerdos. Caminé hasta el parque donde solía llevar a Leandro de niño. Ahí estaba el columpio donde él solía pasar horas, la banca donde yo me sentaba a verlo jugar, el sendero donde aprendió a andar en bicicleta. Me senté en esa banca y lloré sin importarme quién me viera. Una señora mayor se acercó y me preguntó si estaba bien. Es solo que mi familia ya no me necesita, le expliqué. Ella me miró con esa comprensión que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. Mi amor, cuando los hijos crecen, a veces olvidan de dónde vienen. Pero la vida tiene maneras de recordárselos. El domingo fue el día más oscuro. No había dormido bien en días, apenas había comido, y mi cuerpo comenzaba a resentirlo. Me dolía la cabeza, me temblaban las manos, y me sentía mareada cada vez que me levantaba. Pero era el dolor emocional el que más me consumía. Una sensación de vacío tan profunda que me quitaba las ganas de vivir. Me quedé en pijama todo el día, viendo álbumes de fotos y preguntándome dónde había comenzado todo a salir mal. ¿Había sido demasiado permisiva con Leandro? ¿Demasiado sacrificada? ¿Había criado a un hijo que creía que todo se lo merecía sin dar nada a cambio? Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché mi teléfono vibrar. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que tal vez era Leandro, llamando para disculparse, para decirme que me extrañaba. Pero cuando revisé, era solo un mensaje promocional de una tienda. Ni siquiera mi propio hijo se había molestado en escribirme para preguntar cómo estaba. El lunes por la mañana, me desperté sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Mi reflejo en el espejo era el de una mujer derrotada. Ojeras profundas, mejillas hundidas, una mirada vacía que no reconocía. Era como si la humillación me hubiera consumido desde adentro. Emilia llegó con el desayuno porque sabía que yo no estaba comiendo. Fátima, esto no puede seguir así. Tienes que reaccionar. Pero yo no sabía cómo. ¿Para qué, Emilia? ¿Para seguir viviendo sabiendo que mi propio hijo se avergüenza de mí? ¿Para fingir que no me importa que me hayan reemplazado por Carmen? Porque todavía tienes vida por delante, me dijo con firmeza. Porque no puedes dejar que esos ingratos definan tu valor. Porque mereces algo mejor que esto. Esa tarde, mientras Emilia limpiaba mi casa porque yo no tenía fuerzas ni para eso, decidí revisar los papeles de Roberto. Llevaba 3 años postergando la tarea de organizar sus documentos, pero ahora necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para distraer mi mente del dolor. Subí al ático donde Roberto guardaba todos sus archivos importantes. Cajas y cajas llenas de documentos que había ido acumulando durante nuestra vida juntos. Facturas viejas, garantías de electrodomésticos,
cartas de trabajo, pólizas de seguros. Todo cubierto de polvo y olvido. Mientras revisaba una caja particularmente vieja, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Estaba marcada con la letra de Roberto, herencia familiar, muy importante. La abrí con curiosidad y lo que encontré cambió todo. Dentro había documentos notariales, escrituras de propiedades que no conocía, y una carta sellada dirigida a mí. Con manos temblorosas, abrí la carta y comencé a leer. Las palabras de Roberto, escritas poco antes de su muerte, me revelaron un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Y por primera vez en una semana, una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Mis lágrimas se secaron y fueron reemplazadas por algo mucho más poderoso. Determinación. Mi familia creía que podía descartarme, humillarme, reemplazarme. Pero acababa de descubrir que tenía más poder del que jamás había imaginado. Y estaba a punto de usarlo. La mujer quebrada que había estado llorando durante días había muerto. La que quedaba era completamente diferente. Y tenía planes. Mis manos temblaron mientras sostenía la carta de Roberto. Su letra familiar me transportó a los últimos días de su vida, cuando me pedía constantemente que fuera al ático a buscar esos papeles importantes. Yo siempre le decía que después, que primero tenía que cuidarlo. Nunca imaginé que esos papeles contendrían el secreto que cambiaría todo. Mi querida Fátima, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente revisaste los documentos del ático. Hay algo que debí contarte hace años, pero nunca encontré el momento adecuado. Mi padre, tu suegro, no era solo el mecánico humilde que conociste. Antes de morir, me confesó algo que cambió nuestra vida sin que tú lo supieras. Continué leyendo con el corazón acelerado. Roberto me contaba cómo su padre había comprado, décadas atrás, varios terrenos en lo que entonces era la periferia de la ciudad. Propiedades que parecían sin valor en ese momento, pero que ahora, con el crecimiento urbano, valían una fortuna. No te lo dije porque sabía que querrías vender todo y dárselo a Leandro inmediatamente. Pero yo quería que tuvieras esa seguridad para tu vejez, para que nunca dependieras de nadie. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de asombro, de gratitud hacia mi esposo fallecido, y de algo más oscuro, anticipación. Según los documentos, yo era la única heredera legal de 5 propiedades comerciales en el centro de la ciudad. Propiedades que, según la fecha de los avalúos más recientes, valían más de lo que había ganado en toda mi vida. Pero había algo más. Una de esas propiedades era el edificio donde Leandro tenía su oficina de ingeniería. El edificio que él alquilaba desde hacía 3 años, pagando una renta considerable a una empresa administradora, sin saber jamás que su propia madre era la dueña real. Guarda este secreto hasta que sea el momento adecuado de usarlo, continuaba la carta de Roberto. Y cuando ese momento llegue, recuerda que mereces respeto y amor, no lástima ni humillación. Usa este regalo para construir la vida que mereces. Me quedé sentada en el piso del ático durante horas, leyendo y releyendo cada documento. Escrituras, contratos, avalúos, todo estaba en orden. Todo estaba a mi nombre. Durante 3 años había vivido como una viuda pobre que dependía de la pensión y de la caridad ocasional de su hijo, cuando en realidad era dueña de propiedades que la convertían en una mujer adinerada. Bajé del ático con paso firme por primera vez en una semana. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo mucho más poderoso, un plan. Emilia me encontró ordenando los documentos en la mesa del comedor. Fátima, te ves diferente. ¿Qué encontraste ahí arriba? Le mostré los papeles sin revelar todos los detalles. Roberto me dejó más de lo que imaginaba, Emilia. Mucho más. Ella revisó algunos documentos con ojos sorprendidos. Dios mío, Fátima. ¿Sabías que eras dueña de todo esto? Negué con la cabeza. Roberto quería que fuera una sorpresa para mis años dorados. Solo que él no imaginó que los necesitaría para algo así. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí profundamente. Pero no por paz, sino por agotamiento después de horas planeando cada movimiento. Al día siguiente comencé a actuar. Lo primero que hice fue contactar a Marco Antonio, el abogado que había manejado los asuntos de Roberto. Señora Fátima, me alegra saber de usted. Finalmente encontró los documentos del ático.
Le expliqué que necesitaba activar todas las propiedades, ponerlas bajo mi administración directa y conocer todos los detalles de los contratos actuales. Marco Antonio me citó en su oficina esa misma tarde. Tiene usted una fortuna considerable, señora Fátima. Estas propiedades han estado generando ingresos que se han acumulado en una cuenta que su esposo abrió para usted. Dinero que nunca ha tocado. Los números que me mostró me dejaron sin palabras. No solo tenía propiedades, tenía 3 años de rentas acumuladas que convertían mi cuenta bancaria en algo que jamás había soñado. ¿Y qué pasa con mi hijo?, pregunté. ¿Él tiene algún derecho sobre estas propiedades? Marco Antonio negó con la cabeza. Su esposo fue muy específico. Todo está a su nombre exclusivamente. Usted tiene control total. Durante las siguientes horas, Marco Antonio me explicó cada detalle. La empresa que administraba mis propiedades era completamente legítima, pero respondía a mí. Yo podía tomar cualquier decisión sobre los contratos, los inquilinos, las renovaciones. ¿Incluyendo desalojos?, pregunté. Por supuesto, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales. Salí de la oficina del abogado sintiéndome como una mujer completamente nueva. Ya no era la madre humillada que lloraba en silencio. Era una empresaria con poder real, con recursos para cambiar las reglas del juego. Durante toda la semana que mi familia había estado de vacaciones gastando mi dinero y humillándome, yo había estado descubriendo que tenía más poder del que jamás imaginaron. Esa noche, me senté en mi jardín con una taza de té y comencé a planear cada movimiento. No iba a actuar por impulso. No iba a gritar ni a hacer escándalos. Iba a ser estratégica, calculada, fría. Iba a enseñarles a mi familia lo que significaba subestimar a una mujer de 71 años que ya no tenía nada que perder. Primero, investigué todos los detalles de sus vidas que no conocía. Leandro pagaba una renta considerable por su oficina. Andrea tenía un pequeño negocio de repostería que dependía de un local que también resultó estar en uno de mis edificios. Carmen, la perfecta Carmen, vivía en un apartamento que pertenecía a una de mis propiedades. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Todos ellos, sin saberlo, dependían de mí. Todos ellos creían que podían humillarme y descartarme, cuando en realidad yo tenía sus vidas en mis manos. Marco Antonio tenía razón en algo que me había dicho. Señora Fátima, el poder real no está en gritar. Está en actuar en silencio mientras otros creen que tienen control. Y yo estaba a punto de demostrar cuán cierto era eso. Mi familia regresaría de vacaciones en 2 días. Para entonces, yo ya tendría todo preparado. No sabían que la mujer humillada que habían dejado atrás había muerto. La que los esperaba era completamente diferente. Y tenía planes que ninguno de ellos podría imaginar. Los siguientes 2 días los dediqué a una transformación silenciosa que nadie podría haber predicho. Mientras mi familia disfrutaba de sus vacaciones pagadas con mi dinero y planeadas con mi esfuerzo, yo estaba reconstruyéndome desde los cimientos. Pero esta vez, no como la madre sacrificada y complaciente que había sido toda mi vida, sino como la mujer de poder que Roberto había querido que fuera. El miércoles por la mañana fui al banco con Marco Antonio. La gerente, una mujer joven que me trató con la condescendencia típica reservada para las ancianas, cambió completamente su actitud cuando vio los números en mi cuenta. Señora Fátima, es un honor tenerla como clientela. ¿En qué podemos servirle? De repente, ya no era una viuda pobre que apenas podía pagar sus gastos. Era una clienta premium con recursos suficientes para cambiar vidas. Quiero abrir una cuenta empresarial, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Y necesito información sobre inversiones y manejo de propiedades. Durante las siguientes horas, Marco Antonio y la gerente me explicaron opciones que jamás había considerado. Podía expandir mi negocio inmobiliario, invertir en más propiedades, incluso crear una empresa de administración. Pero mi enfoque no estaba en expandir. Estaba en reorganizar lo que ya tenía. Marco Antonio, quiero revisar todos los contratos de arrendamiento de mis propiedades, especialmente los que están por vencer en los próximos meses. Él me mostró una lista detallada. El contrato de la oficina de Leandro vencía en 6 semanas. El del local de Andrea, en 2 meses. Y el apartamento de Carmen tenía una cláusula de renovación que dependía enteramente de mi aprobación. ¿Puedo decidir no renovar estos contratos?, pregunté.
Por supuesto, siempre y cuando se dé el aviso correspondiente según la ley. 60 días para propiedades comerciales, 30 para residenciales. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Perfecto. Manténgame informada de todas las fechas. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en años: cuidar mi apariencia. Fui al salón de belleza donde solía ir Andrea. La estilista, Renata, me conocía como la suegra de Andrea y siempre me había tratado con esa amabilidad superficial reservada para las clientas menos importantes. Señora Fátima, qué sorpresa verla por aquí. ¿Se va a hacer solo un corte sencillo como siempre? No, respondí con firmeza. Quiero una transformación completa. Corte moderno, color, tratamiento. Y también quiero que me recomiende una tienda de ropa elegante. Renata pareció sorprendida, pero el dinero que puse sobre su mostrador habló más fuerte que sus prejuicios. 3 horas después, la mujer que salió del salón era irreconocible. Mi cabello, que durante años había llevado en un moño simple y descuidado, ahora caía en ondas suaves y modernas. El color gris había sido reemplazado por un castaño elegante con mechas sutiles. Renata había hecho magia. Señora Fátima, se ve usted espectacular. Parece 10 años más joven. Pero la verdadera transformación vino en la boutique que Renata me recomendó. Durante años había comprado ropa en tiendas de descuento, siempre pensando en ahorrar para darle más a Leandro. Ahora, por primera vez en décadas, compré ropa para mí. Vestidos elegantes, blazers sofisticados, zapatos de calidad, accesorios que nunca me había permitido. La vendedora, una mujer de mi edad llamada Camila, se convirtió en mi aliada. Señora, usted tiene una figura elegante que solo necesitaba las prendas correctas para brillar. Cuando me probé el primer conjunto completo y me vi en el espejo, casi no me reconocí. Era como si la verdadera Fátima, la que había estado escondida bajo años de sacrificio y abnegación, finalmente hubiera salido a la luz. Esa noche, Emilia vino a visitarme y se quedó boquiabierta en la puerta. Fátima, no puedo creer que seas tú. Su asombro era genuino. Te ves poderosa. Y tenía razón. Por primera vez en años, me sentía poderosa. Le conté a Emilia sobre mi descubrimiento, obviamente omitiendo los detalles más comprometedores de mis planes. Roberto me dejó más seguridad de la que imaginaba. Resulta que no necesito depender de nadie. Emilia me abrazó con lágrimas en los ojos. Me alegra tanto verte así, mi amor. Durante tantos años has vivido solo para otros. Era hora de que vivieras para ti. El viernes por la noche, mientras mi familia volaba de regreso a casa después de sus vacaciones de lujo, yo estaba en casa preparando el escenario para su retorno. Había reorganizado algunos muebles, colgado cuadros nuevos, y transformado mi hogar en el reflejo de la mujer en la que me había convertido. Marco Antonio había preparado todos los documentos que necesitaría. Los contratos de arrendamiento, los avisos legales, los papeles que probarían mi propiedad de todo lo que mi familia creía ajeno a mí. Señora Fátima, ¿está segura de que quiere proceder con esto? Una vez que comience, no habrá vuelta atrás. Marco Antonio, le respondí con una calma que me sorprendió. Llevé 71 años siendo la mujer que todos esperaban que fuera. Complaciente, sacrificada, invisible. Esa mujer murió la semana pasada cuando mi propio hijo me dijo que le daba vergüenza. La mujer que quedó no tiene intención de volver atrás. Esa noche, por primera vez en una semana, me senté en mi jardín no para llorar, sino para planear. Mañana regresaría a mi familia, bronceada y relajada después de las vacaciones que yo había financiado pero de las cuales había sido excluida. Vendrían esperando encontrar a la misma mujer quebrada que habían dejado atrás. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar los esperaba alguien completamente nuevo. Alguien que había descubierto su poder y no tenía intención de volver a esconderlo. Alguien que les enseñaría que subestimar a una madre herida era el error más grande que podrían haber cometido. Sonreí mientras regaba las flores que había plantado con Roberto años atrás. Mañana comenzaría una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde yo tendría el control. Y mi familia estaba a punto de descubrir qué significaba realmente conocer a Fátima. El sábado por la mañana sonó mi teléfono. Era Leandro, con esa voz alegre y relajada de quien regresa de unas vacaciones perfectas. Mamá,
Ya estamos de vuelta. Fue increíble. Carmen tenía razón sobre todo. El hotel, los restaurantes, las actividades. Todo salió perfecto. Cada palabra era como una bofetada, pero esta vez no me dolió. Esta vez me fortaleció. Qué bueno, hijo. Me alegra que la hayan pasado bien, respondí con una calma que lo desconcertó. ¿Estás bien, mamá? ¿Te escuchas diferente? Sonreí mientras me miraba en el espejo. Mi nueva apariencia, mi nueva ropa, mi nueva actitud. Estoy muy bien, Leandro. Mejor que nunca. Bueno, te llamaba para avisarte que pasaremos mañana a contarte todo. Carmen quiere traerte algunos regalos que compramos. Carmen quería traerme regalos. La ironía era deliciosa. Perfecto. Los espero mañana en la tarde. Colgué y marqué inmediatamente el número de Marco Antonio. Es hora de comenzar. Esa tarde, mientras ellos desempacaban sus maletas llenas de recuerdos de las vacaciones que yo había pagado, yo estaba en la oficina de Marco Antonio firmando documentos que cambiarían todo. ¿Está segura, señora Fátima? Una vez que envíe estos avisos, no habrá vuelta atrás. Envíelos todos, respondí sin vacilar. El aviso de no renovación para la oficina de Leandro, para el local de Andrea y para el apartamento de Carmen. Que les lleguen el lunes por la mañana. Pero eso era solo el comienzo. Durante las últimas horas, Marco Antonio y yo habíamos diseñado una estrategia más sofisticada. También quiero crear mi propia empresa administradora. Ya no quiero que terceros manejen mis propiedades. Quiero control directo. Los papeles estaban listos. A partir del lunes, yo sería oficialmente la presidenta de Inmobiliaria Fátima S.A. El domingo llegó con la puntualidad de una tormenta anunciada. A las 3 en punto, escuché el timbre. Respiré profundo, me alicé mi nuevo vestido elegante y abrí la puerta. La expresión en los rostros de Leandro, Andrea y Carmen fue exactamente lo que había esperado. Shock absoluto. Mamá. Leandro me miró de arriba abajo como si fuera una extraña. Te ves completamente diferente. Andrea tenía la boca abierta, claramente tratando de procesar la transformación. Pero fue la reacción de Carmen la que más disfruté. Sus ojos calculadores me recorrieron evaluando mi nueva apariencia, y por primera vez desde que la conocía, no encontró nada que criticar. Pasen, por favor, les dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Quieren café? ¿O prefieren té? Mi voz era diferente también. Más firme, más segura. Ya no era la madre suplicante que trataba de complacer a todos. Era una mujer que sabía exactamente quién era y qué valía. Se sentaron en la sala, claramente incómodos. Carmen, que siempre había dominado cada conversación, parecía perdida. Fátima, te ves muy bien. Fuiste al salón de belleza. Su voz tenía una nota de incertidumbre que jamás había escuchado antes. Sí, respondí mientras servía el café en mi mejor vajilla, la que solo usaba en ocasiones especiales. Decidí que era hora de cuidarme un poco más. Después de todo, tengo toda la vida por delante. Leandro intercambió miradas con Andrea. Podía ver la confusión en sus ojos. Mamá, sobre el viaje, comenzó Leandro con una voz que intentaba ser casual. Quería explicarte. Lo interrumpí con una sonrisa. No hay nada que explicar, hijo. Entiendo perfectamente por qué eligieron a Carmen. Ella tiene más experiencia en viajes elegantes, ¿verdad? Carmen se enderezó, claramente aliviada de que no hubiera drama. Exactamente, Fátima. Fue una decisión práctica. Nada personal. Sonreí más ampliamente. Por supuesto. Completamente práctica. Durante la siguiente hora, ellos me contaron detalles de su viaje. Los restaurantes caros donde habían comido, las excursiones exclusivas que habían tomado, las tiendas de lujo donde habían comprado souvenirs. Todo pagado con el dinero que yo había dado para unas vacaciones familiares de las cuales había sido excluida. Y Carmen conocía al gerente del hotel, continuó Andrea entusiasmada. Nos consiguió descuentos en el spa y upgrades en las habitaciones. Fue increíble tener a alguien tan conectada con nosotros. Cada palabra era un recordatorio de por qué me habían considerado inadecuada.
¡Qué maravilloso!, respondí manteniendo mi sonrisa perfecta. Carmen realmente tiene contactos en todos lados. Carmen asintió con orgullo. Es cuestión de moverse en los círculos correctos, querida Fátima. Algo que se aprende con los años. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Carmen sacó una bolsa pequeña. Te traje esto, Fátima. Un detallito del viaje. Era una taza barata con el logo del resort, el tipo de souvenir que se compra en las tiendas del aeropuerto. El tipo de regalo que se le da a alguien por obligación, sin pensarlo realmente. ¡Qué considerada!, dije tomando la taza. Exactamente lo que necesitaba. La ironía en mi voz pasó desapercibida para ellos. Cuando finalmente se levantaron para irse, Leandro me dio un abrazo incómodo. Mamá, me alegra verte tan bien. Por un momento pensé que estarías, no sé, triste por haberte perdido el viaje. Me reí suavemente. ¿Triste? Para nada, hijo. Resulta que tenía cosas mucho más importantes que hacer aquí. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Andrea con curiosidad. Oh, solo algunos asuntos pendientes que había postergado demasiado tiempo. Nada que les interese. Los acompañé hasta la puerta. Que tengan una buena semana. Estoy segura de que será interesante. Cuando cerraron la puerta, me quedé parada en el vestíbulo por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Durante toda la visita, ellos habían esperado encontrar a la mujer quebrada que habían dejado atrás. En su lugar, habían encontrado a alguien que no reconocían, alguien que los había descolocado completamente. Esa noche, mientras me quitaba mi vestido elegante y me preparaba para dormir, sonreí pensando en lo que les esperaba. Mañana por la mañana recibirían los avisos legales. Mañana descubrirían que la mujer que acababan de subestimar una vez más tenía más poder del que jamás habían imaginado. Mañana comenzaría realmente mi venganza. Y esta vez, sería yo quien tendría todas las cartas. La partida apenas estaba comenzando, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. El lunes por la mañana mi teléfono comenzó a sonar a las 8:30. Era Leandro, y su voz ya no tenía nada de la tranquilidad relajada del día anterior. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? La desesperación en su voz me llenó de una satisfacción fría que jamás había experimentado. ¿Qué pasó, hijo? Te escuchas alterado, respondí con una calma que sabía lo enfurecería más. Es que llegó una carta, un aviso legal. No entiendo nada. Por favor, ven. Sonreí mientras me miraba en el espejo. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer poderosa, vestida elegantemente, lista para la batalla. Ahora no puedo, Leandro. Tengo una reunión muy importante. Tal vez más tarde. Era cierto. Marco Antonio y yo teníamos programada una junta con los nuevos administradores de mis propiedades. Pero mamá, es urgente. Me van a quitar la oficina. Su voz se quebró ligeramente, y por un momento sentí una punzada del viejo instinto maternal. Pero la recordación de sus palabras crueles la ahuyentó inmediatamente. ¿Te van a quitar la oficina? ¿Cómo es eso posible? No pagaste la renta. Sabía perfectamente que sí la había pagado. También sabía que no tendría otra oportunidad de renovar el contrato. Sí la pagué, pero dicen que la dueña decidió no renovar el contrato. No entiendo por qué. Siempre he sido un inquilino ejemplar. Qué extraño, murmuré con falsa preocupación. ¿Y quién es la dueña? Tal vez puedas hablar con ella directamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No sé. El aviso viene de una empresa administradora, pero dice que la propietaria tomó la decisión personalmente. Se llama Inmobiliaria Fátima S.A. Tuve que morderme los labios para no reír. ¿Inmobiliaria Fátima? ¡Qué coincidencia de nombres! Debe ser otra Fátima. Leandro suspiró frustrado. Mamá, por favor, ¿puedes venir? Te necesito. Por primera vez en décadas, mi hijo me necesitaba. Pero ya no era la misma mujer que correría a rescatarlo sin preguntas. Lo siento, hijo, pero como te dije, tengo compromisos importantes. Tal vez puedas buscar otra oficina. Y colgué. El poder de colgarle a mi propio hijo
de negarle mi ayuda cuando la necesitaba, era embriagador. Durante años, él había dado por sentado que yo siempre estaría disponible para sus crisis. Ya no. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Andrea, y sonaba histérica. Fátima, necesito tu ayuda. Me llegó una carta horrible. Su voz estaba llena de pánico. Hola, Andrea. ¿Qué tipo de carta? Como si no lo supiera perfectamente. Van a cerrar mi pastelería. Dicen que no van a renovar mi contrato de arrendamiento. 5 años trabajando ahí y ahora me botan sin explicación. Podía escuchar que estaba llorando. La misma Andrea que la semana anterior me había colgado el teléfono cuando traté de explicarle mi dolor. Qué terrible, mi amor. Y no puedes hablar con el dueño. Andrea sollozó más fuerte. Eso es lo peor. El dueño es una mujer y aparentemente tomó la decisión personalmente. Ni siquiera me conoce. Se llama Fátima algo. ¡Qué nombre tan horrible! Esta vez no pude contener una pequeña risa. ¿Fátima? Sí, es un nombre bastante común. Tal vez sea una mujer mayor, resentida con la vida. Andrea no captó la ironía. Exactamente. Seguramente es una vieja amargada que no soporta ver a la gente joven trabajando. Fátima, necesito que me ayudes. ¿Conoces algún abogado? ¿Alguien que pueda hacer algo? Lo siento, Andrea, pero no conozco a nadie que pueda ayudarte con temas legales. Tal vez debas buscar otra ubicación para tu negocio. Mi voz era dulce como la miel, pero mis palabras eran puro veneno. El tercer llamado llegó a las 2 de la tarde. Carmen, la perfecta Carmen, sonaba completamente descompuesta. Fátima, tienes que ayudarme. Es una emergencia. Su voz, siempre tan controlada y superior, ahora temblaba de pánico. Hola, Carmen. Te escuchas angustiada. Disfrutaba cada segundo de su desesperación. Es que me llegó una carta de desalojo. Dicen que tengo 30 días para desocupar mi apartamento. 30 días. ¿Dónde voy a conseguir otro lugar tan rápido? ¿Desalojo? ¿Pero por qué razón? Sabía perfectamente que no había razón legal más allá de mi decisión personal de no renovar su contrato. No hay razón. Solo dice que la propietaria decidió usar el apartamento para otros fines. Es una injusticia total. Carmen estaba sollozando. La mujer que siempre había sido tan dura y crítica conmigo ahora lloraba como una niña. ¿Y quién es la propietaria? ¿Has tratado de contactarla? Carmen hipó entre sollozos. Es una tal Fátima. No sé qué apellido. Pero Fátima, tú que has vivido toda tu vida siendo humilde y sacrificada, ¿no conoces a alguien que pueda interceder por mí? Necesito tu ayuda. La ironía era perfecta. Carmen me pedía ayuda contra mí misma, sin saberlo. Carmen, me gustaría ayudarte, pero no conozco a ninguna Fátima propietaria de bienes raíces. Debe ser una mujer muy exitosa. El silencio del otro lado era delicioso. Esa tarde, mientras tomaba té en mi jardín, Emilia vino corriendo. Fátima, todo el barrio está hablando. Parece que tu hijo, tu nuera y Carmen están en crisis. ¿Sabías que los van a desalojar a todos al mismo tiempo? Me encogí de hombros con indiferencia fingida. ¡Qué coincidencia tan extraña! Es más que extraña. Es como si alguien hubiera planeado todo. Emilia me miró con suspicacia. Fátima, tú no tendrás nada que ver con esto. Sonreí enigmáticamente. ¿Yo? Emilia, soy una viuda de 71 años que hasta la semana pasada lloraba porque su familia la había abandonado. ¿Qué poder podría tener yo? Pero Emilia me conocía demasiado bien. Fátima, algo me dice que esa mujer quebrada de la semana pasada ya no existe. Tenía razón. Esa mujer había muerto definitivamente. Por la noche, mi teléfono sonó una vez más. Era Leandro, y esta vez su voz sonaba completamente derrotada. Mamá, sé que dijiste que estabas ocupada, pero realmente necesito hablar contigo. Estoy desesperado. La satisfacción que sentí fue indescriptible. ¿Qué pasó ahora, hijo?, pregunté con falsa inocencia. Es que no solo es mi oficina.
También cerraron el negocio de Andrea y van a desalojar a Carmen de su apartamento. Todo el mismo día. Es como si alguien nos estuviera atacando deliberadamente. «Qué extraño», murmuré. «Y no tienen idea de quién podría estar detrás de todo esto». Leandro suspiró pesadamente. «No. Solo sabemos que todas las propiedades pertenecen a la misma mujer. Una tal Fátima. Mamá, ¿podrías prestarnos dinero? Necesitamos encontrar nuevos lugares urgentemente y los depósitos son enormes». Por primera vez en décadas, mi hijo me pedía dinero. No para un capricho o una inversión, sino por desesperación real. Y por primera vez en mi vida, tenía más dinero del que él podía imaginar. Pero también tenía algo más valioso, el poder de decir no. «Lo siento, Leandro, pero mis ahorros son muy limitados. Apenas me alcanza para mis gastos». Era mentira, por supuesto, pero una mentira necesaria. «Pero mamá». Su voz se quebró. «¿No podrías vender algo? ¿Algunas joyas de la abuela? Algo». La desesperación en su voz era música para mis oídos. «Ya no tengo las joyas de tu abuela, hijo. Las vendí hace años para pagar tu universidad. ¿No lo recuerdas?». El silencio que siguió fue perfecto. Finalmente estaba recordando todos los sacrificios que había hecho por él. «Mamá, yo». Por primera vez en años, Leandro no tenía palabras. «Lo siento, hijo, pero no puedo ayudarte esta vez. Vas a tener que resolverlo solo». Cuando colgué, me serví una copa del vino fino que había comprado esa semana. Por primera vez en mi vida, estaba bebiendo por celebración, no por tristeza. La venganza sabía mejor de lo que había imaginado. El jueves por la noche, después de 5 días de crisis constante para mi familia, Leandro apareció en mi puerta. No había llamado antes, no había avisado. Simplemente estaba ahí, parado en mi entrada con una expresión que no había visto desde que era niño, vulnerabilidad pura. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y ese aire de derrota que solo viene después de que la vida te ha golpeado sin piedad. «¿Puedo pasar, mamá?». Su voz era un susurro quebrado. «Necesito hablar contigo». Lo dejé entrar y noté cómo sus ojos recorrían mi casa, registrando todos los cambios que había hecho. Los muebles nuevos, los cuadros elegantes, la sensación general de prosperidad que ahora emanaba de cada rincón. Se sentó en el sofá y por primera vez en años, realmente me miró. No la mirada distraída del hijo que tiene prisa, sino la mirada profunda de alguien que finalmente está prestando atención. «Mamá, tengo que contarte algo. Estos últimos días han sido un infierno, pero no solo por los problemas del trabajo y la casa». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sabía perfectamente hacia dónde se dirigía esta conversación. «Carmen. Carmen no es la persona que pensé que era». Sus manos temblaron mientras hablaba. «Cuando todo comenzó a salir mal, cuando necesitamos ayuda real, ella simplemente desapareció. Dijo que tenía que resolver sus propios problemas primero». Sonreí internamente. Carmen, la perfecta Carmen que sabía moverse en los círculos correctos, había mostrado su verdadera cara en cuanto las cosas se pusieron difíciles. «¿Y Andrea?», pregunté. Leandro suspiró profundamente. «Andrea está destruida por lo de su pastelería, pero hay algo más. Anoche me confesó algo que me partió el corazón». «¿Qué cosa?». Mi voz mantuvo esa calma que tanto lo desconcertaba últimamente. Me dijo que nunca quiso que excluyéramos del viaje. Me dijo que fue idea de Carmen desde el principio, que ella la convenció de que sería mejor así. Me dijo que se sintió terrible todo el tiempo, pero que no supo cómo contradecir a su madre. Las piezas finalmente estaban cayendo en su lugar. Carmen había sido la verdadera manipuladora, la que había envenenado a mi familia contra mí. Pero eso no excusaba a Leandro. Él había elegido sus palabras. Él había elegido lastimarme. «¿Y por qué me cuentas esto ahora, hijo?». Leandro me miró con lágrimas en los ojos. «Porque me di cuenta de algo horrible, mamá. Me di cuenta de que perdí a la única persona que realmente me ama sin condiciones. Carmen desapareció en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Andrea está tan desesperada que apenas puede pensar en algo más que su negocio. Pero tú siempre has estado ahí». «¿Siempre?»,
repetí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No me parece que me hayas querido ahí la semana pasada. Leandro se cubrió la cara con las manos. Lo sé y me odio por ello. Mamá, necesito que sepas que esas palabras horribles que te dije, no las pensé realmente. Fue Carmen quien me las metió en la cabeza. Carmen te obligó a decirme que te daba vergüenza. Mi voz se endureció. Carmen te puso una pistola en la cabeza para que escribieras esas palabras. Leandro lloró abiertamente. No, mamá, no hay excusa. Fui yo quien eligió lastimarte. Fui yo quien eligió a Carmen por encima de ti. Y ahora he perdido todo. ¿Todo? Pregunté con genuina curiosidad. Tu oficina, el negocio de Andrea, el apartamento de Carmen. Sí, parece que han tenido mala suerte. Leandro me miró con esos ojos que me recordaron al niño que había criado. No solo eso, mamá. He perdido algo mucho más importante. He perdido el respeto por mí mismo. ¿Cómo pude hacerle eso a la mujer que me dio todo? Finalmente, después de 43 años, mi hijo estaba viendo la realidad. Pero era demasiado tarde para lágrimas y disculpas. Leandro, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Se incorporó, expectante, que necesitaste perderlo todo para recordar quién soy yo para ti. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de rodillas si es necesario. Necesito que sepas que eres la persona más importante de mi vida, que sin ti, nada tiene sentido. Sus palabras eran sinceras, pero llegaban demasiado tarde. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Afuera, mi jardín florecía hermoso bajo la luz de la luna. ¿Sabes qué descubrí esta semana, Leandro? Me volví hacia él. Descubrí que puedo vivir sin ustedes. Descubrí que después de 71 años de vivir para otros, puedo vivir para mí. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Descubrí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que tengo valor más allá de lo que ustedes pensaban, y que no necesito la aprobación de nadie para ser feliz. Leandro se puso de pie, desesperado. Eso significa que no me perdonas. Lo miré por un largo momento. Mi hijo, el niño que había criado, el hombre que me había roto el corazón, el adulto que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Leandro, el perdón no es algo que se ruega, es algo que se gana. Dime qué tengo que hacer, suplicó. Dime cómo puedo ganarme tu perdón. Sonreí con una tristeza genuina. Tienes que aprender a vivir sin lastimar a las personas que te aman. Tienes que aprender que el amor verdadero no se basa en lo que la gente puede darte, sino en lo que tú puedes dar. Mamá, sobre la mujer que nos está quitando todo, esa Fátima. Comenzó, pero lo interrumpí. ¿Qué pasa con ella? Leandro me miró con desesperación. ¿No podrías hablar con ella? Tal vez mujer a mujer, podrías hacerle entender que somos una familia que está pasando por un momento difícil. La ironía era deliciosa. Mi propio hijo me pedía que intercediera conmigo misma. ¿Y por qué crees que ella me escucharía? Leandro se aferró a esa esperanza como un náufrago. Porque tú eres diferente, mamá. Tú eres buena, comprensiva. Tal vez puedas tocar su corazón. Leandro, dije con una calma que lo descolocó completamente. ¿Y si te dijera que esa mujer tiene razones muy válidas para hacer lo que está haciendo? ¿Y si te dijera que tal vez ustedes se merecen exactamente lo que está pasando? Sus ojos se llenaron de confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a veces en la vida, las consecuencias de nuestras acciones llegan cuando menos las esperamos. Y cuando llegan, no hay súplicas ni lágrimas que puedan cambiarlas. Me acerqué a él y por primera vez en semanas, toqué su rostro con ternura. Hijo mío, yo te perdono. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver a ser la misma de antes. ¿Entonces qué significa?, preguntó con voz quebrada. Significa que puedes visitarme cuando quieras. Significa que siempre serás mi hijo. Pero también significa que nunca más seré la madre que todo lo sacrifica, todo lo perdona, todo lo olvida. Esa mujer murió hace una semana.
Leandro me abrazó y lloró en mi hombro como no lo había hecho desde que era niño. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Lo dejé llorar, sintiendo una mezcla extraña de amor maternal y satisfacción fría. Cuando se calmó, se separó de mí. ¿Hay alguna posibilidad de que esa mujer, esa Fátima, reconsidere su decisión? Sonreí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. ¿Sabes qué, hijo? Creo que esa mujer ya consiguió lo que quería. Creo que ya les enseñó la lección que necesitaban aprender. Esa noche, después de que Leandro se fuera, llamé a Marco Antonio. Quiero que envíe nuevos contratos de arrendamiento. Uno para la oficina de mi hijo, uno para el local de mi nuera. Con condiciones justas, pero no generosas. Mi abogado sonó sorprendido. ¿Está segura, señora Fátima? Completamente segura. Pero con una condición, que sepan exactamente quién es su nueva casera. El silencio del otro lado fue elocuente. Quiere que sepan que usted es la propietaria. Sonreí en la oscuridad de mi sala. Oh sí, Marco Antonio. Definitivamente quiero que lo sepan. ¿Y el apartamento de Carmen? Preguntó. Ese no. Carmen puede buscar otro lugar. Algunas lecciones necesitan ser permanentes. Cuando colgué, me serví otra copa de vino y salí a mi jardín. Las estrellas brillaban intensamente esa noche, como si celebraran conmigo. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Mi propio poder. Mi propia voz. Mi propia vida. Mañana, Leandro y Andrea descubrirían que su nueva casera era la mujer a la que habían subestimado. Mañana comenzaría una nueva relación entre nosotros, una basada en respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Y por primera vez en 71 años, eso me parecía perfecto. La mujer que había llorado en silencio había muerto. La que quedaba sabía exactamente lo que